estacionamiento, 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 estacionamiento. Aquí hay obras, aquí están construyendo una casa nueva, otras obras. Hay obras por todas partes, en venta por todas partes. En venta y un Cadillac de alguien. Hay un estacionamiento enorme del teatro. ¿Cómo no me lo dijeron antes? Aquí controlan estrictamente que todo el mundo porte una máscara. La máscara debe cubrir también la nariz. Como no estoy acostumbrado a eso, mi máscara se deslizó de mi nariz. Los empleados del aeropuerto se acercaron a mí de una vez para hacerme una advertencia. Me dio mucha vergüenza. Como muchos estadounidenses viajan con sus perros, casi en cada aeropuerto grande hay una zona especial para los perros. Así se ve en Detroit, es una especie de área cercada. Hay un puesto así para el perro y si uno aprieta el botón, el agua saldrá corriendo. Así se puede jalar después de su perro. Aquí hay un lavado para arreglarlo todo y una bolsa para tirar la basura. Así es como los estadounidenses cuidan a quienes viajan con sus perros. A menudo me preguntan y a veces veo en los comentarios: Ilya, ¿por qué rentaste un coche si siempre has estado en contra de los autos? ¿Cómo es que estás al volante? ¿Cómo es posible? Amigos, rento coches en mis viajes a menudo. Me gustan los viajes en auto. Me gusta ir a la naturaleza, entre las ciudades. Jamás he estado en contra de los coches como tales. Siempre estoy a favor del consumo razonable y del uso razonable de los autos. Y cuando digo que estoy en contra de los coches, siempre preciso que estoy en contra de los coches como medios de desplazamiento por la ciudad sin alternativas. Estoy en contra de que se pueda ir solamente en coche en una ciudad grande. Estoy en contra de este uso excesivo de los autos. Detroit se encuentra a aproximadamente 25 kilómetros del aeropuerto. Allí lleva una autopista bonita por lo que voy actualmente. Luego, amigos, voy en este Nissan, ni siquiera sé cómo se llama. Y hoy vamos a conocer Detroit. Hola a todos, amigos, estamos en Detroit. Detroit ha de ser la ciudad más extraordinaria. Han de haber escuchado de ella. Muchos la asocian con destrucción, desolación. Realmente es una de las ciudades más grandes, que prácticamente ha muerto. En su mejor época, a mediados del siglo pasado, la población de Detroit era de 1.850.000 personas. Ahora aquí viven menos de 700.000 personas. Pero Detroit no ha muerto. Aunque sí que tocó fondo hace unos 10 años a finales de los 2000, cuando estaba al borde de una bancarrota y como consecuencia fue reconocida en bancarrota, cuando la población se redujo y toda la ciudad estaba en ruinas, con casas quemadas, terrenos baldíos, parecería que no se podía hacer nada con eso. A pesar de eso, Detroit pudo alejarse de este fondo, consiguió atraer las inversiones y hoy día la ciudad está desarrollándose. Así que hoy les enseñaré un Detroit viejo, destruido, con todos estos baldíos. Y además veremos cómo consiguieron salir adelante y empezar a desarrollar la ciudad de alguna manera. Los patios de Detroit. Estuve en Detroit hace justamente 5 años y francamente en este periodo la ciudad ha cambiado mucho, porque si hace 5 años aquí había una destrucción total y un montón de edificios abandonados y así, hoy en día hay obras por todas partes. Fíjense, había grabado estos edificios cuando estaban abandonados. Es decir, hay obras aquí. Aquí están construyendo una casa nueva, algo inimaginable para Detroit. Es bastante interesante. Detroit es interesante sobre todo porque en un tiempo prácticamente se volvió extinto debido a los errores de construcción, economía y política. Los problemas chocaron en un punto común y al final la población de una ciudad enorme se redujo casi al triple. Pero Detroit está volviendo a la vida. Ahora el centro de la ciudad son únicamente las obras. Hay grúas aquí y allá, se construyen nuevos distritos, el transporte público se desarrolla y el tranvía finalmente empezó a circular. Y es simbólico que la reconstrucción de Detroit comenzó precisamente por recuperar la circulación del tranvía.
las vías del tranvía, pero él no aparece. Por cierto, sus vías de tranvía fueron hechas de manera equivocada. ¿Ven? Los construyeron de los lados de la carretera, lo que no se debe hacer, y explicaré por qué. Cuando se construyen los rieles a los lados de la calle, los coches que dan vuelta a la derecha o a la izquierda se ven obligados a ceder el paso a los tranvías, y los tranvías tienen que bajar la velocidad en cada semáforo y estar atentos a que no haya accidentes de tráfico. Se crean muchos focos de accidentes. Además, cuando tienen las vías a los lados de la carretera, el coche no puede pararse cerca del arcén para que los pasajeros suban y bajen, es decir, es muy incómodo. Por eso siempre construyen las vías en el centro. Es mucho más seguro y más cómodo para la circulación. Otro problema son las vueltas. Como las vías están a un lado de la carretera, a menudo les falta espacio para dar una vuelta, porque el tranvía tiene un radio de vuelta más grande, lo que crea unos nudos poco agradables. Hace falta construir unos nudos más grandes, que exceden el tamaño de la carretera y no se ve bonito. Cuando llegué hace 5 años, el sistema apenas estaba siendo construido. La primera línea, llamada Q-Line, estuvo inaugurada en mayo de 2017. Recorre Woodward Avenue. Por un tiempo era gratis, pero luego de inaugurado el pago por el pasaje, el número de pasajeros se redujo a la mitad. Aquí todo sigue siendo construido. Hay obras por todas partes. No lo puedo creer. Realmente observo una recuperación de Detroit, porque antes todo estaba abandonado, puros terrenos baldíos, y ahora la imagen es completamente distinta. Hay grúas, obreros, vallas, piensan construir otro rascacielos de moda aquí, estupendo. Tras tocar fondo hace 10 años, la ciudad realmente consiguió subir de este fondo. En el centro se puede ver edificios abandonados como este, por ejemplo, pero cada vez son menos. Aquí hay otro edificio que antes estaba completamente abandonado, pero ahora se realizan algunas obras allí de nuevo. Es decir, mientras camino no consigo encontrar ni un edificio abandonado. Y estos son los portales de Detroit. Son donde suelen estar los botes de basura, y aquí están las escaleras de emergencia, características de Chicago que había en Detroit, pero en Nueva York no las hay. Por eso tiran la basura en los arcenes, y aquí la basura está allí. Si ven en una película que el protagonista huye a un patio oscuro, lo que ocurre muy a menudo, donde algo le empieza a ocurrir, eso por supuesto no está en Nueva York, porque en Nueva York no hay patios así. Miren, hay obras otra vez. La ciudad está siendo construida activamente. Aquí también. No sé a dónde ir para no llegar a una construcción. Por cierto, en Detroit hay unos faroles de lujo. Miren qué fuertes y sólidos son. ¡Qué construcción tan sustancial! Lástima que es raro encontrar una belleza así ahora. Estos detalles, que todo esté tan elaborado. Sí, un poste así podría estar allí durante cientos de años. Si está bien cuidado, no le pasará nada. Lo interesante, amigos, es que a diferencia de Nueva York, Detroit cuenta con renta de monopatines. Aquí está Spin y también tienen Lime. En Nueva York están prohibidos. Miren, están construyendo viviendas nuevas. Si me lo dijeran, no podría creerlo. De veras hay obras en todas partes. ¡Estupendo! Fíjense, amigos, saben hacer césped estupendo en Detroit. Un césped increíble, estupendo. Saben cómo cubrir todo el suelo. Aquí está todo cubierto con una capa humidificadora para que el suelo no esté descubierto. ¿Por qué no saben hacerlo en su ciudad? Pongan el nombre de cualquier ciudad. ¿Qué acertijo tan difícil? Una fuente. Acaba de ocurrir algo raro. Estaba caminando y vi una chica pequeña y me saluda con la mano sin que sus padres la vean. La miro de respuesta y le saludo también con la mano automáticamente y lo vieron sus padres. Me vieron como un pedófilo vehemente. Ya me imaginé que iban a apretar el botón de pánico y yo tendría que explicar que ella fue la primera en saludarme. Hola. Saluditos. Como estamos en medio de la pandemia aquí, acabamos de llegar al hotel y la habitación está sellada para confirmar que todo está desinfectado adentro. Vaya, pues aquí está la habitación. Miren, el control está desinfectado. Aquí todo está lleno de celofán, todo está desinfectado. Afortunadamente el baño no está lleno de celofán, pero todo está desinfectado. ¿Y cómo es la vista? ¡Quiero disfrutar de la vista!
Es una vista pura de Detroit. Estacionamiento, 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 estacionamiento y allí otro estacionamiento. Una ciudad estupenda, amigos. Hay estacionamientos y terrenos baldíos. No hay nadie en las calles. Ni siquiera hay coches. ¡Qué cómodo! Se puede cruzar la calle por donde te dé la gana. Pues por lo general es asombroso porque me da la sensación de que la ciudad estuvo destruida en guerra, pero no lo fue, nadie la bombardeó. Pero aproximadamente un 70% de los edificios de aquí fueron destruidos y derrumbados, fueron abandonados y ahora hay baldíos en su lugar. Miren las imágenes históricas de Detroit y miren cómo se ve la ciudad ahora. Es algo asombroso. Vamos a analizar por qué la otrora ciudad poderosa bajó hasta el fondo. Detroit comenzó a llenarse activamente con la población negra en los años 50. La cancelación de la segregación racial y la introducción masiva de automóviles contribuyeron a eso. En Detroit se encuentran las plantas automovilísticas de Ford, General Motors y Chrysler. Así que la ciudad se convirtió en uno de los centros de automoción. Los afroamericanos se convertían en la mano de obra de estas plantas. Es más, existía un programa nacional de alojarlos en el centro de Detroit. Cuando comenzaron a llegar a Detroit, la población blanca, al contrario, comenzó a mudarse a los suburbios. Los que se iban antes que nada eran obreros calificados, ingenieros, doctores, es decir, las personas que garantizaban la atracción económica de la ciudad. Muchos de ellos seguían trabajando en Detroit, pero vivían en las afueras. Menos mal que el desarrollo de la industria automotriz ayudaba a la gente a llegar al trabajo sin problemas. A medida que los afroamericanos reemplazaban la población blanca, la confrontación se agravaba. Todo eso provocó una masacre sangrienta que ocurrió en 1967 que recibió el nombre de los disturbios de la calle 12. Fueron provocados por una redada policial al bar donde vendían alcohol de manera ilegal, durante el cual la policía arrestó a varios clientes afroamericanos. Por supuesto, eso no le gustó a la población negra de la ciudad, reaccionó con destrucción, vandalismo, incendios, disparos contra policías que intentaban apagar el fuego. Los disturbios continuaron durante 5 días. Después de eso, los blancos insistieron aún más en abandonar la ciudad. Para el 2014, la población de Detroit se redujo a 680.000 personas, aunque en los años 50 aquí vivían 1.800.000 personas. En cambio, hay diversión, amigos. Se puede hacer carreras en los estacionamientos. Existen estos edificios históricos administrativos enormes en el centro. Hay un montón de estacionamientos, incluso estos de las superficies no fueron suficientes. Ni tampoco estos campos de asfalto. Incluso hay estacionamientos abandonados. Al parecer, estamos en un estacionamiento abandonado. Al menos su cartel se ve bastante desgastado. Ah, no, hay un puesto de guardia, pero no hay nadie adentro. Aquí incluso se conservó una construcción bastante densa. No es muy común para Detroit. Y aquí, amigos, en la otra orilla está Canadá. Se ve la bandera de Canadá. Allí hay otra vida distinta. Se puede pasar a Canadá por un puente o por un túnel con calma. La gente se trasladaba allí como si fuera un distrito vecino. Pero ahora, aunque la frontera sí que está abierta, llegar allí no es tan fácil porque los canadienses hoy día piden 2 semanas de confinamiento. Si llegan a Canadá ahora, serán trasladados al confinamiento. Así que hoy no iremos a Canadá. Y esto es Estados Unidos. Pues eso es Renaissance Center, construido por General Motors. Son estas torres negras, uno de los símbolos del renacimiento de Detroit. Pues hasta ahora no le ha ayudado mucho, pero estuvo construido hace un tiempo y ahora su renacimiento avanza a otro ritmo. Pero fíjense que incluso alrededor de este hay baldíos y estacionamientos enormes. Es un estacionamiento de coches de policías. Desde allí se ve la frontera nacional. Es decir, cuando uno va por el túnel, aquí hay un túnel debajo del río y allí está el puesto de control. Si va a Canadá o viene de allí manejando. Intento llegar al muelle porque planeaban arreglarlo hace unos años. Por ahora es un desmadre total, están unos chicos raros, todo es sucio, se ve bastante aterrador. Pues miren, la desolación está por todas partes. Carreteras, lápidas de granito, concreto, todo está dañado. No hay asfalto. Hay unos hoyos, charcos, basura. ¿Quién creería que veríamos algo así en el centro de Detroit? Todos estos senderos recuerdan a un parque soviético antiguo que no ha estado remodelado desde hace unos 30 años. Donde hay unas lápidas enormes, ya huecas, de veras recuerda mucho a un antiguo parque soviético.
Aquí está la frontera, así es como se ve el puesto de control y así es como se cruza la frontera. Llega un camión, pues hay poco tráfico. Está una cantidad de autos, solamente una ventanilla está abierta. El paso por el túnel se cobra, cuesta $5. Da lástima, la vez pasada cuando estaba en Detroit y quería ir a Canadá no tenía visa. Ahora tengo la visa canadiense, pero debido al coronavirus no puedo ir a Canadá. No tengo suerte con Canadá. O más bien con la frontera canadiense-estadounidense en el área de Detroit. Miren, aquí dice, el túnel está abierto. No se acepta efectivo, es la única restricción. Por lo general, las medidas de precaución por el COVID aquí son mucho más duras que en Rusia. Un conocido mío de Miami me comentó que allí multan incluso si uno no porta bien la máscara. Es decir, si su máscara no cubre su nariz, se puede recibir una multa de $130. Esto es en Florida, que actualmente experimenta una terrible segunda ola del COVID. Por lo general, las cosas están de lo peor en California y Florida. Y en Texas, en estos estados se registra un gran aumento de contagios. En Nueva York, aquí en Detroit, todo es muy tranquilo, pero se toman unas medidas muy serias de precaución. Después de Rusia es poco común. No se puede entrar a una tienda sin máscara, todo es muy riguroso. En Rusia hubo confinamiento por una semana y luego ya dejaron de hacerlo, y aquí es serio. Así se ve el muelle, aquí hay muchas bicicletas como esta, con música fuerte. Hay una bocina en una de cada 2 bicicletas y la gente va y escucha la música. La orilla canadiense. Y aquí hay una urbanización de moda. Nos piden que solamente tomemos fotos y no desviemos el camino, de nuestro camino del bien. Aquí tenemos unos elementos de la naturaleza, hay unos carteles que dicen qué pajaritos, ranas hay aquí. Aquí dice qué es lo que había antes en este sitio. Antes, como solía ser Detroit, aquí había un baldío y ahora aquí hay un parque muy de moda. El parque funciona desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. No hay valla alguna y queda claro que nadie lo cierra de noche y que uno puede venir, pero estas limitaciones de las funciones de los espacios públicos son necesarios para que la policía tenga una razón formal de expulsar a alguien de aquí. Es decir, si uno decide dormir aquí de noche o debajo de un árbol o hacer un picnic de noche y se acerca a la policía, les dirá, chicos, el parque está cerrado, así que pasen a la salida. De lo contrario, la policía no puede echar de aquí a los indigentes, por ejemplo. Para que los indigentes no se queden a dormir aquí, igual que en otros espacios públicos, se introducen dichos cambios. A primera vista, puede parecer que todo está lleno de malas hierbas, pero en realidad todo está cultivado. Hay plantas distintas, están firmadas en los stands de allí, todo está bien planeado. Aquí está el césped, muy cuidado, cortado con cuidado, y aquí comienzan las hierbas. Todo lo que hay en un campo ruso común, las hierbas y todo lo demás de nuestro clima, todo es bastante común. Pero cuando aparece en la ciudad es estupendo. La última tendencia de la urbanización es crear unos rincones como este, para que el humano pueda ver cómo se ve la naturaleza en realidad. Que la mortadela en realidad no crece en los árboles, etc. Aquí está la naturaleza silvestre. Creo que es espectacular. Escriban en los comentarios cómo les parece esta urbanización de la ciudad y cómo lo verían si un parque como este estuviera construido en tu ciudad. Otra razón de la emigración masiva de los habitantes fue la crisis petrolera de 1973, que tuvo un impacto negativo en la industria principal de la producción de Detroit, la construcción de automóviles. El precio de la gasolina se disparó y los automóviles que eran producidos en Detroit no podían competir contra los coches más económicos de Europa y Japón. La ciudad empezó a decaer, las plantas se cerraban, la gente se iba, dejando distritos enteros abandonados. Nadie quería comprar casas en Detroit y tenían que dejarlas al azar del destino. En 2013 la ciudad estuvo declarada en bancarrota, al estar declarada incapaz de liquidar la deuda de $18.500 millones. Detrás de mí, amigos, se encuentra la otrora gremios de la planta Packard. Precisamente aquí había una producción enorme. A principios del siglo pasado, aquí fundaron una fábrica. Y pues hasta los años 50 existía aquí y luego se mudó de Detroit. Y con eso la historia de la marca de automóviles que construía automóviles de lujo terminó. No soportaron la mudanza y a lo mejor todo estaría bien con ellos si se quedaban en Detroit.
Todos estos gremios están abandonados. Hasta los años 2000, después de que la industria automotriz se ha ido de aquí se encontraban los almacenes y otras industrias. Pero ahora todo esto está completamente abandonado y desde hace 10 años se discute la posibilidad de derrumbar todo eso. Pero ahora es 2020 y como podemos observar, nada ha sido derrumbado. Aquí están todos estos gremios, basura, todo abandonado. Así se ve la otrora grandeza de Detroit. El distrito en el que estoy ahora es Bruch Park, que solía ser uno de los más caros y ricos de Detroit. Estuvo fundado a mediados del siglo XIX y era conocido como un pequeño París. Aquí residía gente rica y construían mansiones de lujo. Después de la Primera Guerra Mundial, el distrito, digamos, quedó vacío. La gente rica se compró coches, comenzó a irse a vivir en los suburbios y el área comenzó a degradarse. En su mejor época en este distrito habían 300 casas, ahora son menos de 80. Había una construcción densa, sin ningún espacio libre. Ahora hay espacios vacíos aquí y allá. Se nota sobre todo en la imagen satelital. Si vemos el parque desde arriba, se ve cuántos baldíos hay. Dicen venta por todas partes. En venta, es decir, se venden terrenos para la construcción. Y allí en el horizonte hay una excavadora haciendo algo. Todo está tapado. También es muy común ver eso en Detroit. Miren amigos, qué casa tan lujosa. Es de finales del siglo XIX. ¡Qué bonita! Adelante están los baldíos. Hay carteles que dicen que es tierra libre para la venta. Aquí no hay nada. Allí está una casa torcida. De este lado queda una casa. Alguien está viviendo allí. La arreglaron. Hay un coche estacionado y es la única poblada. Todo lo demás es baldíos, baldíos y más baldíos. La mayoría de los edificios ya no están allí. Así es esta calle. En esta calle se ve muy bien qué distrito tan lujoso había aquí. Miren qué mansiones tan ricas. Pueden ver que las están reconstruyendo ahora. Hay obreros allí. Están haciendo algo allí. El año 1911. Esta casa estuvo construida en 1911. Es una casa típica de este sitio. Hace 10 años se veía todo así. Hay mansiones bonitas y ricas y todo está abandonado. Nadie necesitaba nada. Y ahora los obreros están construyendo y dentro de 5 o 10 años ya no reconoceremos nada. Todo estará lleno de construcción y habrá inmuebles caros. Al parecer esta casa también está abandonada. No se notan señales de vida alguna. Está llena de plantas. ¡Qué bonito! El correo lleva mucho sin estar abierto. Apenas empiezan a reparar esta casa. Y estos son baldíos. Después de que las casas las quemaban y demolían y ya quedaba el césped sin nada, nada más. Y aquí vive alguien, al parecer no muy rico, según la basura y lo descuidada que está. Esta casa está abandonada, hay obreros aquí, ya entraron a esta casa. Es una casa demolida, simplemente queda el césped. Descampados, descampados y un Cadillac de alguien. Sí, son restos de la otrora grandeza en Detroit. En el semáforo está un anuncio de Bruch Park Home Tour, un recorrido por las casas en venta. Tiene 10 casas para la venta. Es decir, aquí verán unas 10 casas de una vez. Si uno quiere comprar algo aquí, se venden muchas casas aquí. En los años 80, los afroamericanos inventaron un nuevo tipo de diversión para el pueblo: quemar las casas abandonadas en Halloween. En algunas noches en la ciudad ocurrían hasta 800 incendios. Para detener ese proceso, las autoridades crearon las unidades de voluntarios de Los Ángeles de la Noche que prevenían los incendios. En los últimos años en Detroit se registraron alrededor de 85.000 inmuebles abandonados. En 2014, Detroit aprobó un programa de demoler los edificios abandonados, que supone la demolición de aproximadamente la mitad de este número. Si lo comparamos con el territorio de la ciudad, aproximadamente una cuarta parte será arrasada. Es una vista muy típica. Lo primero que veo es una casa abandonada y allí unos descampados infinitos y edificios abandonados. Un descampado, más descampado. Aquí había una casa antes, ahora no hay nada. Ven, simplemente seguimos por el camino y vemos otra casa abandonada. Todo eso son descampados, aquí no hay nada. Y aquí hay unas casas, son habitadas, no están en muy buen estado. Aquí las ventanas están tapadas, están reparando algo. Al parecer alguien estará viviendo allí. Se ve, ¿verdad? Es una pesadilla total. No he visto nada de eso en ninguna ciudad de Estados Unidos. En todos los descampados solían haber casas. Aquí solía vivir la gente y había una construcción densa común. Ahora quedan unos solos, donde vive alguien, mucho está abandonado.
Este es un distrito más rico. Aquí vive gente blanca. No hay casas abandonadas. Las casas de por sí son más cuidadas. Acabo de decirlo y ya vemos una casa medio abandonada. Pues como que aquí hay más orden. Pues las fronteras entre los distritos se notan mucho. Al cruzar la calle simplemente empieza un distrito nuevo y ya todo está cuidado, ordenado y limpio. Hay un edificio aquí. ¿Qué es eso? Hay algo abandonado de nuevo. Una iglesia bautista. Aquí podemos ver la densidad de la construcción en los distritos donde no hay casas abandonadas, donde no hay demolido ni quemado nada. Si lo comparamos con lo que ya hemos visto, aquí solamente falta una casa. Antes las casas estaban una pegada a la otra. Aquí está una casa abandonada. Pues cuando vemos una imagen así, significa que aquí había una decena de casas que fueron quemadas y después demolidas. Es un vertedero de desechos de metal. Aquí están fraccionando el metal, procesándolo. Está una locomotora que salió de los rieles. Esto, amigos, es la Central Michigan, probablemente uno de los edificios abandonados más famosos de la ciudad. Se pueden encontrar muchas fotografías de cómo se veía antes de que llegaran los albañiles. Pero lo curioso es que llegaron hace unos 6 años. Al menos hace 5 años, cuando estaba aquí, ya estaba en obras y comenzaban a hacer algo. Ahora siguen con los elevadores y una red. No veo que realicen obras algunas. Puede ser que estén haciendo algo adentro. Pero al parecer nada ha cambiado en 5 años. Es decir, los obreros comenzaron a hacer algo y al parecer lo dejaron. Una empresa llamada Rom Construction está encargándose de todo eso. Ahora el edificio está sellado con una cadena y adentro ya sacaron todo, lo limpiaron y ya no es tan interesante como antes. Y antes la estación se veía así. Y por supuesto, amigos, los distritos nuevos. Miren, no lo puedo creer. Todo eso tiene construcciones y antes era un descampado. Y ahora miren, construyeron viviendas nuevas aquí. Es decir, Detroit está recuperándose poco a poco. Las viviendas son muy simples, nada extraordinario, pero es chulo. Otra vez, es una cuestión de construcción, es de clase económica y para nosotros sería Business Elite. Casitas de 3 pisos, construcción bastante densa, es cómodo estar aquí. Las banquetas correctas, sí, de concreto, sí, son baratas. No tienen patios espectaculares adentro, sino estacionamientos. Pero los balcones dan a la calle y tienen cierta vegetación. Todas las casas son un poco distintas, es decir, la arquitectura es interesante. Por lo general, la construcción es muy agradable. ¿Por qué no saben construir así en Rusia? Sí que saben hacerlo, no es nada difícil. Otra vez, son viviendas más baratas, más simples. Pero nosotros no lo tenemos así, solamente estos hormigueros de muchos pisos. Y en Detroit sí que lo construyen. Miren, aquí construyeron un bulevar. Estupendo, y todo muy simple. Son como chalets adosados, creo. Sí, son chalets adosados. Aquí ya empieza la destrucción, nos alejamos del muelle, del distrito nuevo y ya. Bienvenidos al bueno y viejo Detroit abandonado. Qué coladera tan curiosa, por cierto. La crisis del transporte desempeñó un gran papel en Detroit. El mayor auge de la popularidad del transporte público se registró durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el país experimentaba problemas con coches y combustible. En 1944, los tranvías de Detroit transportaban a más de 57 millones de pasajeros. Pero desde los años 50 los coches se han vuelto mucho más accesibles. Las autoridades dejaron de gastar en desarrollar el transporte público y en lugar de eso comenzaron a construir más carreteras y autopistas destinando a la demolición distritos y barrios enteros. La corriente de pasajeros comenzó a volverse escasa y para mediados de los 50 la circulación de tranvías de la ciudad se ha hecho innecesaria. El último tranvía pasó por las calles de Detroit el 8 de abril de 1956 y el trolebús murió poco después, en 1962. Los autobuses siguen circulando en Detroit, pero como son pocos, la población local se ve obligada a esperarlos por horas. Por cierto, debido a la entrada masiva de automóviles, prácticamente 1 de cada 4 edificios de la ciudad es un estacionamiento. Al subirse al estacionamiento se puede disfrutar de las vistas de la ciudad, disfrutar de la puesta de sol. ¿Qué más se necesita para ser feliz? Estamos en un estacionamiento. Ahí está otro estacionamiento. Allí está el tercero. Mire a donde mire, habrá otros estacionamientos. Hay muchos de esos aquí. Al conocer un poco de Detroit, descubrí varias cuestiones irritantes para mí.
Primero, aquí hay un montón de motociclistas que odio porque echan pedos. Tienen estos, no sé cómo se llaman, son muy ruidosos. Es simplemente insoportable. Realmente son muchos en Detroit. Es decir, estos motociclistas, ¿escuchan? Están por todas partes. Están por todas partes. Hace mucho ruido. Es muy desagradable. No necesariamente son motociclistas, puede ser simplemente un basurero con un silenciador de escape raro. Otro momento importante son las bicicletas. Aquí tienen una moda en las bicicletas con ruedas iluminadas. Todos tienen bocinas y con estas bocinas y ruedas iluminadas y su música también van corriendo por la ciudad. Son dos rasgos del Detroit vespertino. En realidad la ciudad está muy viva. Comparado con hace 5 años, realmente está muy viva. Se ve que es muy viva y que se está recuperando. Florece, se vuelve más bella. Es Ira. Ira tiene muchas ganas de hacerse famosa. En realidad dijo que Detroit es algo entre Jabárovsk y Volgogrado. Así lo interpretó Ilya Varlamov. Bueno, ahora lo diré de otra manera para llamar la atención. Ira es la persona que cambió Moscú por Detroit. Dijo que se cansó de Moscú, las calles derechas, los árboles, parques y todo lo demás. Quiero estar en Detroit. ¿Qué es Detroit? Es descampados, edificios abandonados, barrios poco seguros. ¿Podemos decir que son barrios negros? Sí, podemos llamarlos así. Yo me iré de aquí y ella se queda. Ella dijo, ¿por qué no lo probamos? Y se fue a Detroit. No puedo decir que me sentía mal en Moscú, pero así pasó. La pregunta principal es, ¿cómo florece Detroit? ¿Qué se ha hecho mejor? Porque hace 5 años era de lo peor. Sí, la situación de las viviendas mejoró, eso es seguro. Se puede elegir una para cualquier gusto, color y presupuesto. Pero en realidad no es barato. Vivir en el centro, en downtown, midtown, no es nada barato, eso es cierto. ¿Qué significa no es barato? Pues aproximadamente es más de $1,500. Eso cuesta un apartamento de un dormitorio con salón y cocina. En promedio son 1,700, 1,800, alrededor de 2,000. Además, el tema de las viviendas es raro, que tuve que vivir desde mi propia experiencia. En muchas casas no hay ventanas en el dormitorio. ¡Qué cómodo! Pues no, resultó que no. Tuve que escapar de eso porque uno despierta y quiere ver algo allí, el amanecer, el sol. ¿Y qué tal un papel tapiz con fotos? Pues sí, podría ser, pues esta no era mi solución. Tuve que irme de la vivienda donde no las había. Aparecieron más cafeterías y por lo general aparecieron más personas. Aquí, amigos, podemos ver una autopista así. Es monorriel, es el metro ligero automático. Literalmente se llama el transportador de la gente. People Mover. Lo inauguraron en 1987. Las autoridades federales querían atraer 600 millones del presupuesto para construir un gran sistema del metro ligero, pero no lograron hacerlo porque el proyecto no estuvo financiado y quedó solamente esta línea corta, o más bien es circular, de poco menos de 5 kilómetros. Esto es todo lo que quedó de la cadena veloz que se convierte en el tranvía veloz. Ahora no está funcionando. Todo es porque ahora hay coronavirus. Está lloviendo. Hay una lluvia detestable. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa con este clima? Debido al coronavirus, aquí cerraron la mitad del transporte público. Por cierto, su tranvía no funciona. Existe un sistema de tranvías que inauguraron en 2016 que tampoco funciona. Lo cerraron por 4 meses hasta septiembre debido al COVID. A este metro ligero, el tranvía también. Es una locura, amigos. No se puede hacer eso. En algunos quedaron unos paneles metálicos con mucha decoración. Por cierto, aquí está un cartel que dice que es el lugar de nacimiento del coche Ford. Precisamente aquí, en 1892, Henry Ford comenzó a hacer experimentos con sus autos en su garaje. Es una de las calles principales de Detroit, un equivalente a la Tverskaya de Moscú. Aquí hay numerosas tiendas, y esta calle se ha hecho más bella aproximadamente en los últimos 5 años. Aquí se restauraron prácticamente todos los edificios, están en un estado muy bueno, aquí se abrieron varios hoteles nuevos, hay tiendas y restaurantes en las primeras plantas, todo así de moda.
de hipster, como suelen decir, y antes no había nada de eso. Y por supuesto el tranvía. Aquí se ven las vías del tranvía. Desgraciadamente, ahora mismo el tranvía no circula porque fue cesado debido al COVID. Ven, comenzaron a arreglar todo aquí y siguen invirtiendo en esta calle. Porque aquí aparecerá un rascacielos increíble, será enorme y contará con un centro comercial. Fíjense amigos, cómo decoran los estacionamientos aquí. Aquí en el centro, si lo vemos, una fila estrecha de construcción, todo más o menos con estilo. Y aquí aparece un estacionamiento que menos se parece al estacionamiento de lejos. Hay ventanas, decoración, aunque este estacionamiento es nuevo. Lo hicieron así para que combine al máximo con la construcción común. Y el estacionamiento se encuentra justo en la esquina. Es un edificio que se ve desde cualquier sitio. Trataron de hacerlo lo menos vistoso, gris, para que no impida la construcción de los alrededores. Entonces, estamos en la estación de autobús. Intento ocultarme de la lluvia. Cuenta con estas construcciones erigidas hace bastante tiempo, pero se ve impactante. Muy lindo, cuenta con una especie de velas, nubes, ¡qué belleza! Así es como se ve el autobús de Detroit. Tiene una herramienta para instalar bicis delante. Y si uno va en bici, simplemente aprieta esta herramienta y puede transportar 2 bicicletas. Se paga en la entrada, cerca de la cabina del chofer tiene una máquina especial. Y su librea con la letra D y rayos divergentes. Esto es el espíritu de Detroit, probablemente el monumento principal. Esta bola con rayos simboliza a Dios. Se utiliza incluso en las libreas de los autobuses. A mí me gustan estos autobuses de color menta con rayos, me parece estupendo. ¿Qué tal? Empezó a llover y la gente se escondió debajo de estas velas, y así es como el agua corre abajo de estas velas. Un detalle interesante, ven allí un edificio que parece un castillo. Es un edificio del Gran Ejército de la República. Es una organización de veteranos de aquí establecida después de la Guerra Civil en 1966. Y con el tiempo este Gran Ejército se convirtió en una de las herramientas más poderosas de las fuerzas políticas. Ninguna de las elecciones quedan sin su participación, desde alcaldes hasta presidenciales. Y para merecer el respeto y la simpatía de los veteranos, las autoridades de Detroit construyeron una gran fortaleza para recibirlos en el mero centro de la ciudad. Pero a principios de los años 30 del siglo pasado, los pocos veteranos de la guerra civil que quedaban vivos tenían alrededor de 90 años y renunciaron al edificio al reconocer que ya no podían atenderlo ni mantenerlo. Desde 1934 hasta principios de los años 80, el edificio acogía reuniones de los clubes de temas distintos e incluso de alcohólicos anónimos. Pero en 1984, como los distritos adyacentes quedaban vacíos, aquí se puede ver, hay descampados, se tomó la decisión de cerrar el edificio al igual que todos los clubes de temas distintos. Durante varias décadas el edificio estaba vacío, no había nada allí ni tampoco podían venderlo, pero en 2011 consiguieron encontrar a un inversionista y ahora veo una tienda en la primera planta y las plantas de oficinas también están ocupadas. El edificio fue restaurado, no lo demolieron. Y ahora está funcionando. Este rascacielos interesante es Book Tower. Estuvo construido en los años 20 y durante un tiempo era el edificio más alto de Detroit. Aunque fue por tan solo unos años, es un rascacielos de lujo que provocó una discusión entre los aficionados a la arquitectura. Alguien consideró poco apropiado todos estos adornos que están en los edificios del rascacielos, todas estas decoraciones. E incluso decían que el arquitecto debe decorar pasteles en lugar de dedicarse a la arquitectura. Este edificio era un símbolo de la prosperidad de Detroit en los años 20 del siglo pasado. Un rascacielos tan alto como respuesta a Nueva York, la Quinta Avenida, un edificio de lujo. Pero con la apuesta de Detroit también llegó a la degradación y según yo sigue abandonado. Es decir, hay luces allí, pero evidentemente son luces técnicas, el edificio está cerrado y por dentro no ocurre nada. Desde hace años está abandonado. Así pasa, amigos, el otrora símbolo del amanecer de Detroit ahora es un símbolo de degradación. Un edificio interesante enfrente, del otro lado de la calle. Se puede adivinar por estas formas que es un edificio del teatro. No sé si se puede entrar allí ahora o no, porque hay vallas allí, pero esto es su estacionamiento.
Este estacionamiento es uno de los símbolos de la degradación, porque cuando los habitantes ricos comenzaron a mudarse a los alrededores, dejaron de ir al centro, y el centro de la ciudad comenzó a morir. Los museos, teatros comenzaron a cerrarse, tiendas, bancos, hoteles, y para no derrumbarlos, comenzaron a reconstruirlos para las necesidades más pendientes, pues un teatro fue convertido en estacionamiento. También es una historia muy simbólica de Detroit. En este teatro grabaron las escenas freestyle de Eminem en la película Calle de las Ilusiones. Detroit solía ser un escenario muy poderoso de la música. Iggy Pop, The Stooges, Alice Cooper, The White Stripes, Eminem, Electric Six y muchos otros grupos musicales tenían algo que ver con esta ciudad. Amigos, ahora llegué a este estacionamiento en el teatro. Es muy interesante porque llegué del edificio cercano, vi unos hombres y dije, amigos, ¿puedo ver el estacionamiento? Me dicen, sí, por $5. ¿Cómo no me lo dijeron antes? Les doy 5 y quedan viendo mi cámara. Han de haberse dado cuenta que lo acepté demasiado pronto. Y dijeron, pues no puedes entrar con cámara, tenemos prohibido grabar y si quieres grabar debes dar $10. Les di $10, me dejaron pasar y ya, estamos dentro del estacionamiento del teatro. Quiero que vean cómo se ve. Una rampa, otra, miren, estamos subiendo y así es. Si entienden, ¿verdad? Es simplemente increíble. Un enorme estacionamiento del teatro. Son restos de las decoraciones que se están destruyendo, todo esto se cae. Aquí había un escenario, aquí hay unas construcciones de grabación y la sala de espectadores. Todo eso se ve fantástico, increíble. Es decir, tomaron la sala del público, dejaron una parte de las decoraciones que no les estorbaba. Hicieron unos niveles aquí, ven, el tercer nivel del estacionamiento se encuentra prácticamente arriba. Y por supuesto, este techo de lujo. Un sitio increíble. Miren eso. Estuve aquí hace 5 años y ahora se conservó y espero que lo conserven. Porque ahora todo eso está destruyéndose, está medio abandonado, sobre todo estos detalles del techo. Y estas decoraciones de yeso están destruyéndose y cerraron el estacionamiento en el piso superior por eso. Creo que hace falta conservar un lugar así, porque eso también es un símbolo de la degradación, cuando en lugar de teatros comienzas a encontrarte estacionamientos. Miren, aquí están los restos del telón. Sí, qué bien que haya llegado aquí, porque sin este edificio el paseo por Detroit no sería completo. Bueno amigos, si están en Detroit, no sean tacaños con sus $5 para llegar aquí, porque es una visión simplemente espectacular. En breve, las impresiones de Detroit de hoy. Claro que Detroit sigue recuperándose, se nota que están invirtiendo en el centro de la ciudad, las inversiones llegan aquí. Aquí están construyendo las viviendas nuevas, reconstruyendo edificios, hay reparaciones por todas partes, es decir, la vida vuelve de nuevo. Si lo comparamos con la naturaleza, es como un roble enorme en el bosque o un pino secuoya que cayó y en su lugar comienza a surgir una nueva vida, los gérmenes de los árboles nuevos. Y a lo mejor dentro de muchos años en este suelo fertilizado por el árbol viejo crecerá algo más grande. Puede ser que dentro de 20, 30, 50 años Detroit se vuelva un centro dinámico, una ciudad rica que pueda hacer que crezca de nuevo, que comience a atraer a las personas especialistas, se encuentre y cambie su forma de pensar. Vamos a ver, qué bueno que la ciudad no haya muerto, que se está desarrollando, aunque lento, se nota su desarrollo, se nota que el dinero sí llegó aquí. Y por supuesto, Detroit es interesante porque es un buen ejemplo de cómo la ciudad muere. Y es importante analizar las causas que provocaron la muerte de esta ciudad. Estos problemas raciales pendientes para Estados Unidos hoy en día lo saben perfectamente. Las razones de este uso excesivo de los automóviles e intentos de hacer la ciudad más cómoda para el coche es lo que quieren hacer en Rusia, en la ciudad de Chelyabinsk. Estas revoluciones de carreteras, bla 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 bla, causaron la muerte de Detroit. Que el transporte público no se desarrolle, que apuesten por cierta industria, en este caso la industria automotriz. Y los problemas del área son los que enfrentan nuestras ciudades, centradas en un solo tipo de producción.
las que viven de una sola planta, y cuando esta planta o la industria entera llega a la degradación por alguna razón, como en el caso de la industria automotriz, toda la ciudad empieza a sufrir. Pero otras razones, hacer las conclusiones. Es muy interesante saber cómo la ciudad está recuperándose, lo que está haciendo para que aquí vuelvan a hacer algo de vida. Espero que no repitamos estos errores. Primero que nada, en los asuntos de transporte, que me preocupan mucho. Detroit es un buen ejemplo de que la ciudad para los coches es imposible de hacer. No olviden poner like a este video y suscribirse a mi canal, al igual que subir este video a Reddit y enviar un enlace en WhatsApp a sus amigos.